Bueno, muy buenas tardes para todas y todos quienes nos acompañan en la tarde de hoy. Para mí es un gusto acompañarles y estar acompañada de este grupo de caballeros tan expertos en la materia que vamos a tratar. Mi nombre es Ana María Rodríguez, soy directora de la Comisión Colombiana de Juristas y tengo a cargo la moderación de este segundo panel, en el que vamos a hablar de la integridad electoral como eje de las democracias inclusivas. Bueno, creo que en la pantalla van a ver o están viendo en breve los perfiles de mis acompañantes. Simplemente brevemente para que sepan de quiénes se tratan, a mi derecha está el embajador Gilles Bertrand, embajador de la Unión Europea en Colombia. A mi extrema izquierda está el señor Tyler Sparks, quien es consejero político adjunto en la Embajada de Estados Unidos y es especialista, por supuesto, en temas de relaciones exteriores, con muchísima experiencia en información analítica, análisis político y observación electoral. Y finalmente, aquí compartiendo conmigo en el sofá está Daniel García Peña, experto en asuntos internacionales de larga data en nuestro país y muy recientemente, muy con énfasis en el muy, designado embajador ante los Estados Unidos. Creo que es un panel de primera línea y para mí es un gusto poder participar en esta conversación en la tarde de hoy. Entonces, bueno, empezaría simplemente señalando que el nombre del panel nos invita a reflexionar sobre la integridad electoral y sobre esta integridad como eje cuando hablamos de democracias inclusivas. Entonces, tal vez lo primero que quisiera decir antes de entrar a hacerles preguntas es, para quienes de pronto no están tan al tanto de esto, que cuando hablamos de integridad electoral estamos hablando de un conjunto de condiciones que son las que hay que asegurar y que son necesarias para que todos los procesos electorales efectivamente sean libres, sean justos, sean transparentes y sean confiables. Y cuando hablamos de que los procesos electorales sean íntegros también, pues nos estamos refiriendo a que se pueda garantizar por distintos medios que todos los integrantes de nuestra ciudadanía, sin importar sus condiciones o características, puedan ejercer sus derechos políticos de manera adecuada. Entonces, teniendo esto en mente y para arrancar con esta conversación, quisiera preguntarle al embajador Gilles Bertrand por diversas iniciativas que la delegación en Colombia ha venido impulsando en el último tiempo, que tienen que ver con la ampliación de la participación de mujeres, de jóvenes, de personas con orientación sexual o identidad de género diversas. Y en ese sentido, pues la pregunta iría un poco a pedirle que nos cuente más de estas iniciativas, que amplíe un poco más sobre estos temas y por qué trabajar sobre ellas. Pues muchas gracias, buenas tardes a todas y todos y feliz cumpleaños a la MOE que llega a ser mayor de edad. Creo que para nosotros la idea del apoyo a la diversidad en la vida política es muy sencilla, es decir que entre más inclusiva la democracia, pues mejor. Mejor en el sentido que refleja más lo que es la sociedad. Y creo que el ejemplo perfecto de esto es el tema de género. Democracias o países en general donde el liderazgo es únicamente masculino, donde se ven muy pocas mujeres electas, etcétera, pues son países que cuando viene el momento de la toma de decisión, cuando viene son un poco hemiplégicos, ¿no? Es decir, hay solamente la mitad del país que está representada en un... Y creo que todas nuestras democracias hemos partido un poco de ese punto, desde diferentes momentos o desde diferentes grados, pero todos hemos tenido que hacer un esfuerzo en esto y obviamente lo apasionante del trabajo que hacemos en Colombia es que es un trabajo que hacemos de la mano con el gobierno, de la mano con la sociedad civil,
con esta idea que estamos trabajando en nuestros valores comunes, que son de lograr una mejor inclusión y de lograr más espacios para, pues hasta no son minorías, porque las mujeres, como bien sabemos, no son una minoría, sino una mayoría dentro de la sociedad, pero eran una minoría y siguen una minoría en muchos de los espacios de poder. Pues lo que hemos hecho, creo que lo hemos tratado de hacer a varios niveles. Primero, es todo el trabajo de fortalecimiento de los liderazgos, que nos parece un tema importante, de preparación de muchas mujeres, de muchas personas de la comunidad LGBTIQ+, a precisamente presentarse para cargos políticos, participar en la vida política. Hay un experimento en particular que creo que también Estados Unidos en su tiempo ha apoyado, y varios de los Estados miembros de la Unión Europea también, que es la Escuela de Participación Política de la Red de Mujeres Chocoanas. Eso, por ejemplo, es para mí un ejemplo maravilloso de trabajo de la sociedad civil en Colombia, y en particular de las mujeres chocoanas, para construir esos liderazgos políticos, esas mujeres que luego han entrado a la vida política, han pues construido, han incidido en la vida del departamento. Un segundo punto, algo que hicimos el año pasado, es esa campaña que se llama La política no es pa' machos, que fue una campaña, pues de hecho un trabajo inicial con mujeres y personas LGBTIQ+, activas en la vida política, para hacer un inventario de los 10 hechos más comunes de micromachismo, o los 10 obstáculos en los comportamientos de los otros para su participación en la vida política. Y salió de esto lo que llamamos un decálogo, una lista de 10 actos de micromachismo, y pues obviamente también la lista de lo que, no solamente lo que no hay que hacer, pero lo que habría que hacer para corregir esos elementos. Digo micromachismo no en el sentido que no son graves, pero en el sentido que son pequeñas agresiones que al final son muy aceptadas socialmente. Y creo que uno de los mejores ejemplos de esto es cortar la palabra más fácilmente a una mujer que a un hombre, en un lugar donde se debate o se está teniendo un debate político. Eso, por ejemplo, es algo que creo que lo hemos visto en muchísimos espacios. Ataques también al aspecto físico de las mujeres o de las personas LGBT, tipo de ataques o de comentarios que nadie haría sobre un hombre, pero que va a hacer sobre una mujer, o que va a hacer sobre implicar que una mujer ha obtenido un cargo por favores sexuales, ese tipo y también utilizar en general vocabulario, palabras que son estereotipos de una cierta actitud de desprecio hacia las mujeres, hacia la población LGBT. Y lo interesante, creo, del decálogo es que lo hemos usado en conversaciones con los partidos políticos, con la prensa, con varios otros de los actores localmente y también a nivel nacional aquí en Bogotá, para tratar precisamente de trabajar esos hechos, esos actos de micromachismo. Iniciativas, no voy a extenderme más, pero iniciativas también de observación electoral con enfoque diferenciado, y eso de hecho es algo que hemos trabajado con la MOE, en particular este enfoque para las poblaciones LGBTIQ+, las poblaciones trans, en las observaciones que la MOE ha manejado en las últimas elecciones, y también porque es fundamental y lastimosamente todavía es indispensable en todas nuestras sociedades, un trabajo de monitoreo de los niveles de violencia contra los liderazgos LGBTIQ+, y los liderazgos de mujeres, porque ahí pues obviamente es la actuación la más básica, digamos, ese elemento de seguridad tendría que ser el más básico, pero lastimosamente contra los liderazgos LGBTIQ+ y de mujeres todavía vemos hechos de violencia que es indispensable pues primero denunciar, pero también monitorear para tener una imagen clara de este fenómeno de violencia política y de violencia más general.
Esos serían unos de los elementos. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias, embajador. Definitivamente desde cosas muy pequeñas en nuestros comportamientos cotidianos hasta hechos muy grandes como la violencia o como ya garantizar condiciones de participación efectiva en procesos electorales. Creo que es un abanico bastante amplio en el cual hay espacio para realizar acciones e iniciativas como las que nos comparten en términos de fortalecer la inclusión y la participación de estos sectores o poblaciones que históricamente son los más afectados, los más vulnerados o simplemente los que son excluidos de los procesos democráticos. Quisiera que entonces, para seguir en este hilo de conversación, pudiéramos preguntarle a Tyler sobre la manera en la que la inclusión de estos grupos que históricamente se quedan por fuera de estos procesos, hablábamos de mujeres, personas LGTBIQ+, personas pertenecientes a pueblos étnicos, con discapacidad, entre otras, fortalecen la democracia y la construcción de paz, pues en Colombia, pero por supuesto también en Estados Unidos y en cualquier otro lugar del mundo. Muchas gracias, Ana María. Y buenas tardes a todos, todas y todes. Pues gracias también a MOE por incluirnos a la Embajada de los Estados Unidos en ese evento y la invitación a mi persona para participar hoy con ustedes. Pues estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho el embajador. El hecho es que la participación de todos los grupos, incluyendo especialmente los grupos marginalizados en la democracia y en las elecciones, por supuesto, es fundamental en cualquier democracia, en los Estados Unidos, aquí en Colombia, en todo el mundo, ¿verdad? Y es un reto que en realidad creo que todos tenemos que trabajar para promover la participación de los grupos, especialmente los grupos mencionados. Y también cabe mencionar que la meta no es que solamente se participen en las elecciones, pero que participen y que vean la manera para participarse en la democracia entera. Es decir, que en todas las ramas de la democracia y que vean también dentro de todos los gobiernos y como en los que tienen posiciones electos, miembros de sus grupos como ejemplos y como un señal de que sí la participación vale la pena, que es importante y que puede representar sus grupos no solamente en sus sociedades, pero también en la sociedad política, en el proceso democrático, y en la sociedad en general. Debo mencionar que aunque tenemos mucho en que tenemos que trabajar, también aquí en Colombia y en los Estados Unidos tenemos nuestras primeras vicepresidentas afroamericana en los Estados Unidos, con la señora vicepresidenta Kamala Harris y por supuesto la señora vicepresidenta Francia Márquez acá. No es decir que hemos cumplido con todo las metas que tenemos, pero que estamos trabajando en la ruta y también creo que esas dos figuras son unas buenas señales, especialmente a los grupos que representan ellas, de que todo es posible en la democracia, que los dos sistemas democráticos sí están abiertos a la participación de grupos minoritarios y que en realidad tenemos sociedades que valoran las diferencias. Y como digo, tenemos mucho que trabajar con organizaciones como MOE, que yo sé que
llamamos a MOE y el mismo nombre de MOE es una organización, señala como una organización de observación electoral, pero propongo la idea de que no es cierto eso, que en realidad al fondo MOE y organizaciones como MOE son organizaciones para promover la democracia entera, ¿verdad? Es decir, que estamos aquí en ese evento hablando no solamente sobre una elección, un día o unos meses antes de un día, pero la democracia entera. Y por supuesto, las elecciones son un parte de eso. Pero si queremos en realidad la participación de grupos marginalizados, no podemos solamente pensar en el día de la elección, pero hay que pensar en la democracia entera, ¿verdad? Y todas las instancias, las ramas de la democracia. Y por medio de ese pensamiento y como digo, organizaciones como MOE, que están trabajando en eso todos los días, creo que sí es posible alcanzar como una democracia más inclusiva en Colombia y en los Estados Unidos y en todo el mundo. Muchas gracias. Es verdad que es un tema que empieza tal vez muy puntualmente por lo electoral, pero que si queremos que se convierta estructuralmente en parte de nuestro sistema democrático debe irse ampliando a todas las esferas, digamos, de la toma de decisiones en un sistema como el colombiano, como el norteamericano, por supuesto. Y creo que la reflexión frente a nuestras mujeres vicepresidentas es muy, muy relevante. Justamente quería yo resaltar que la participación de estos sectores específicos ha ido cobrando importancia en Colombia y se vio muy concretamente en el reciente proceso electoral para la presidencia, cuando la candidatura de una mujer y de una mujer afrocolombiana le dio de un momento a otro relevancia a los votos de las mujeres. Se volvió un tema el voto de las mujeres en Colombia cuando antes no era un tema tan protagónico en los procesos electorales. Se volvió relevante el voto afrocolombiano, tampoco era un tema para nada visible. Se volvió relevante el voto rural, el voto en las zonas tradicionalmente excluidas, el voto en los departamentos con mayores índices de pobreza, después de que eran temas que no eran importantes y los votos que contaban y sobre los que todo el mundo estaba atento eran los votos de las grandes ciudades y de las, casi que uno podría decir, de los hombres blancos estudiados. Creo que la experiencia del plebiscito, del acuerdo de paz también nos enseñó, cuando toda la campaña se centró en esta idea, en ese momento del supuesto rayo homosexualizador, de todas las cosas terribles que implicaban las medidas de género que traía el acuerdo y cómo toda la campaña del no se enfocó en gran parte en estos sectores y en estos estereotipos, volviendo a lo que decía el embajador, para desacreditar digamos, a ciertos sectores o a ciertas medidas de la población y el rol que podría haber tenido allí el voto de estos sectores para inclinar la balanza en un momento dado. Pero, digamos, más allá de las iniciativas sociales para fomentar esta participación, de las iniciativas organizadas como la de la MOE, pues también es cierto que el Estado tiene un papel importante que jugar. Voy a pasar a Daniel a preguntarle, no en su rol de embajador designado, sino en su rol de experto en estos temas, digamos, en el marco de la política exterior colombiana, porque hemos oído mucho hablar al presidente de la importancia de la incorporación de todos estos sectores en otros ámbitos de la toma de decisiones del gobierno. Hemos sabido que hay discusiones sobre construir una política exterior feminista, por ejemplo. En el marco de esta política exterior que tiene el país, ¿cómo se concretan, cómo se materializan estas apuestas de nuestro país por la democracia? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la MOE, felicitaciones, feliz cumpleaños, debemos cantarles Happy Birthday ahora a la MOE. Y bueno, simplemente reiterar la aclaración porque varios de los periodistas me han acercado, ya me dicen embajador, no soy embajador, he sido designado, hay un proceso protocolario de beneplácito por parte del gobierno, etcétera. Entonces, pues estoy hablando aquí como pre-embajador, todavía no, como sociedad civil, como académico.
Pero creo que la pregunta es fundamental porque, y creo que lo que hemos escuchado ahora y lo que se escuchó en el panel anterior nos debe recordar, y perdone mi formación como de historiador, de cómo ubicamos dónde estamos en Colombia como un proceso histórico, la democracia como una construcción histórica. Las democracias nunca son obras terminadas, siempre están en obra. Y la construcción de la democracia colombiana ha sido un proceso en la cual yo comparto, lo decía ahora César Caballero, nos encontramos en un momento en el cual la democracia colombiana, y nos debemos enorgullecer de la solidez, de cómo se ha avanzado, de cómo tenemos un sistema electoral, pero también democrático, lo decía muy bien el consejero, lo electoral es una pieza clave, pero la construcción de democracia es más grande. Pero me parece, si me permiten brevemente, una referencia histórica para entender por qué es tan importante que hoy la democracia colombiana esté como esté. Que hemos realizado 67 elecciones, fue lo que dijo César, en los últimos 40 años, porque eso no fue de un día para otro. Tenemos una historia donde el tema de la inclusión o la exclusión ha sido además atravesado, como bien lo decía el embajador de la Unión Europea, por el tema de la violencia. En el siglo XIX no hicimos, las elecciones eran una parte menor, la manera en la cual el Partido Liberal le quitaba el poder al Partido Conservador o viceversa fue a guerra civil. En el siglo XX empezamos a construir nuestra democracia formal, pero también difícilmente en la época de la hegemonía conservadora realmente no se dieron elecciones competitivas. En la mayoría de los casos el Partido Liberal, con la excepción del 22, no participaba y el candidato conservador era ratificado casi que con el 100%, y ya cuando llegaron los liberales pues pasó lo mismo, pero al revés, el Partido Conservador se retiró, López Pumarejo ganó con el 99%, es decir, las elecciones hemos tenido un sistema con falencias. Hay que recordar la elección del 1930, que fue la primera vez donde tuvimos competitivas elecciones, donde tuvimos la transferencia pacífica del poder de más de 40 años de gobiernos conservadores a gobiernos liberales, pero al mismo tiempo como el tema de la violencia sigue siendo y siguió siendo, ya para los años 40, con lo que ahora el ex registrador Arieta nos recordaba de los años 40, donde el movimiento pacífico electoral del gaitanismo que hubiera llegado a la presidencia, si no hubieran asesinado, pues la violencia troncó ese que hubiera sido un avance muy importante en la democracia colombiana. El Frente Nacional puso fin a la guerra entre liberales y conservadores, pero tuvo un sistema también bastante cerrado. Cada 4 años sabíamos quién iba a ser, le tocaba a los liberales y conservadores. Y cuando se hizo una elección competitiva en el 70, pues todos sabemos lo que pasó un 19 de abril, donde quizás fue la mayor crisis de nuestro sistema electoral que dio pie a un movimiento armado. Y lo digo y lo recuerdo porque hemos tenido una especie de dicotomía entre violencia y democracia. En el caso del 19 de abril, tomaron las armas para abrir la democracia, pero al mismo tiempo, más adelante, en el 91, la democracia como un camino para acabar con la guerra. Y por eso yo creo que esos recuentos históricos son claves y no es mera coincidencia que el presidente actual haya surgido de ese proceso del 91, ¿no es cierto? Y cómo la construcción de democracia en Colombia ha estado muy ligado a esos aspectos de violencia. La Constitución del 91, lo recordaba en el debate esta mañana, pues fue un pacto de paz que también avanzó en un intento de una democracia más incluyente. De pronto tienen razón cuando dicen que nos fue la mano con la cantidad de partidos, etcétera, es otro debate. Pero lo que quiero señalar con esto es que hay un proceso histórico de construcción, que lo que hoy tenemos en Colombia nos debe, como orgullo decirlo, ha sido el producto de unos años y de unas luchas donde todavía nos falta mucho por hacer. Lo decía muy bien el consejero, siempre hay que mejorar. La democracia siempre tiene elementos que nos deben preocupar.
Pero el tema de la inclusión, y en eso sí yo sí creo que Colombia ha dado unos saltos fundamentales. La Constitución del 91 estableció circunscripción especial para los indígenas, para los, más adelante con los afros, colombianos en el exterior, la participación de los cristianos. Las mujeres no tienen circuncisión especial, pero ha habido un avance impresionante en la participación de las mujeres. Y comparto contigo y lo que decía el consejero, la elección de Francia Márquez de una inmensa, digamos, simbólicamente. Claro, tuvimos a Marta Lucía Ramírez, que creo que viene ahora en la siguiente sesión con la primera mujer vicepresidenta, pero el sentido de Francia Márquez son señales de cómo hemos ido avanzando hacia una democracia más incluyente. Y en eso yo sí creo que hay que decir que la más reciente elección presidencial del 2022 fue realmente histórica en muchos sentidos. Por primera vez elegimos a una persona de izquierda que, inclusive yo recuerdo los debates con mis amigos, donde decían, no, a Petro no lo van a dejar ganar, va a haber fraude, lo van a matar antes. Bueno, había una digamos, y no, a Petro ganó. Tuvimos la transferencia pacífica del poder de un presidente que venía del uribismo, y hay que en eso reconocer al presidente Duque, que el día de las elecciones reconoció a Petro. Hicimos algo que hoy en día, hacer transferencias pacíficas del poder, pues son cosas que no son tan sencillas, como sabemos muy bien lo que pasado en Brasil, en los mismos Estados Unidos. Yo creo que ahí ese hecho histórico de tener esa posibilidad de callarle la boca a muchos de mis amigos que decían que era imposible que la izquierda llegara al poder. Pero segundo, también por algo que decía ahora Ana María, ¿quién ganó o quién permitió ese triunfo? Electoralmente, si uno ve de la primera a la segunda vuelta, pasamos de 53% de participación a 58%, que es de las más altas de la historia. No hemos llegado al más alto. La elección de mayor participación fue en el 46%, curiosamente, cuando en la época de Gaitán, 60%. Pero bueno, el 58% que tuvimos en la elección pasada fue histórico. Fueron precisamente esos votos en el Cauca, en Nariño, Francia Márquez, clave, porque además Francia Márquez no es solo mujer y afro, sino es movimientos sociales que dijeron, aquí no es el problema de los partidos, el problema de los sectores sociales y el movimiento social participando activamente. Otro que parece clave, los jóvenes que durante Duque hicieron el estallido social y a las calles y la protesta, llegaron a decir, huepucha, para llegar al cambio hay que votar. Y la juventud en Colombia, yo creo que en el mundo entero, muchas veces no vota y no cree en lo electoral. Los jóvenes votaron en el 2022 como nunca antes. Y creo que esos elementos también nos llevan a hablar un poco del tema de la violencia. La MOE hizo Alejandra recordará, una observación muy interesante de cómo estas elecciones pasadas fueron de las más pacíficas que hemos tenido en la historia colombiana. De hecho, los brotes de violencia no fueron por grupos armados que atacaran, sino clanes políticos que se pelearon entre ellos, ahí en la zonada que hubo, etcétera. Inclusive hemos tenido un poco casos insólitos en las últimas elecciones cuando las guerrillas de disidencias querían llevar las urnas a las votaciones, ¿no? Es decir, ya la violencia, y creo que los mismos grupos armados han entendido que hay que respetar los procesos electorales. El mismo ELN declaró cese al fuego para las elecciones. Entonces, yo sí lo digo con mucha orgullo, la verdad. Yo creo que Colombia tiene mucho que mostrar como nuestra democracia hoy es robusta. Hay participación, hay posibilidades de participación, que falta mucho, sin duda, que hay riesgos y amenazas que pueden darse, por supuesto, y tiene que ver ya con esta reflexión sobre el papel en la política internacional, de cómo Colombia, digamos, y no vamos a darle lecciones a nadie, ni mucho menos. Tenemos una historia que nos obliga también a ser modestos y reconocer las dificultades que hemos tenido y que seguimos teniendo. Pero Colombia es un referente hoy. Me parece que hay un ejemplo que yo sé que es un tema delicado, pero que ahí está el tema de nuestro país vecino en Venezuela. No estoy dando ninguna infidencia, eso se conoció, pero hace un año en la reunión entre el presidente Petro y el presidente Biden, de hecho, la primera vez que se habló de transición democrática en Venezuela fue eso, donde Estados Unidos ha dicho, mire, necesitamos que nos ayuden. Y Colombia ha sido, junto con otros países,
con el presidente Lula hace poco, con Petro, hablaron de la necesidad de trabajar mancomunadamente, de ayudarle a Venezuela en esa transición democrática. Sé que eso no le gustó mucho a algunos miembros del chavismo y el canciller Murillo le tocó salir a hacer aclaraciones, pero creo que es un ejemplo concretico de cómo Colombia, como potencia de la democracia en América Latina, con todas las falencias, está siendo visto como un referente que tiene, digamos, y el papel que la Unión Europea, que otros que pueden ayudar a observar este proceso electoral, pues podemos de alguna manera también ayudar que en situaciones difíciles, como es el caso de Venezuela, pues el trabajo de la comunidad internacional y el liderazgo que Colombia puede tener en esos temas sea importante. Muchísimas gracias, Daniel. Creo que muy interesante la reflexión que haces, no solo frente, digamos, al rol que está jugando Colombia a nivel internacional ahora, sino un poco también lo que ocurre a nuestro alrededor. Y voy a hacer aquí un poquito de desorden, me voy a devolver con Tyler, porque justamente al mismo tiempo que esto que cuentas está ocurriendo, en el resto del continente nos estamos enfrentando a un momento en el que están surgiendo un montón de figuras autoritarias, populistas en muchos otros países que llegan con arrasadoras mayorías en los procesos electorales a ocupar el poder, y al mismo tiempo una especie de crisis donde la desconfianza en la institucionalidad, la desconfianza en el Estado, pues lleva justamente, digamos, a la abstención en muchos casos. Y ante este panorama, digamos, tan particular, yo quisiera que Tyler nos comente un poco cuál es el papel que juegan y cuál es la importancia que tiene que existan misiones y procesos de observación electoral ciudadana en todos estos procesos electorales en el continente, no solamente en Colombia, por supuesto. Pues gracias. Sí, es preocupante la desconfianza en la democracia a nivel regional, ¿verdad? Y han aumentado en no todos los países, ¿verdad? Pero en muchos de los países los niveles de desconfianza en sus democracias. Y digo no todos porque de hecho en Colombia es uno de los 5 países en la región en cual parece que ha aumentado la confianza en la democracia durante los últimos 3-4 años. Hay una encuesta una encuestadora que se llama Latino Barometer, y ese mostró que hay 5 países, incluyendo a Colombia, en donde ha aumentado la confianza en la democracia entre 2021 y 2023 y subió por como 5 puntos, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de como un aumento de, no sé, 90% o algo así, pero es algo, ¿verdad? Y también es contra la tendencia regional. Y en realidad creo que hay ciertas razones para a nivel regional esa desconfianza, una crisis como económica que salió después de la pandemia y por la pandemia, ¿verdad? Algunos como gobiernos autoritarios en algunos países y esa tendencia. Creo en realidad, mi opinión personal, que acá en Colombia hemos visto ese aumento en la confianza porque los votantes han visto que sí se puede cambiar la tendencia del gobierno, ¿verdad? Se puede rotar, se puede alternar los poderes y las tendencias del poder. Bueno, hablando del tema del papel de la observación electoral, es claro que es fundamental para brindar esa confianza a los votantes. Igual en democracias maduras como lo de Colombia, es súper importante todavía el papel de la observación, nacional, internacional, más que todo el papel de la observación nacional. Y digo eso porque
bueno, los observadores pueden llegar a unos lados para dar luz a temas que sí son preocupantes. Por ejemplo, en una se puede como llamar atención a la falta de seguridad de votantes en una zona que se sienten los votantes, por lo menos, y se puede llamar la atención de las autoridades nacionales, las fuerzas de seguridad y todo eso. Pero también la presencia de los observadores se brindan confianza, se dan confianza a los votantes y que para que funcione cualquier democracia, los votantes, el pueblo tiene que tener confianza de que si hacen un voto, ese voto va a ser contado, ¿verdad? Y la presencia y el papel de la observación electoral es algo que sí da esa confianza a los votantes, de que sí cuenta, sí vale la pena salir a votar. Bueno, y llegamos en realidad a MOE y a papel del MOE. Acaba de decir que no es como una organización de observación electoral, pero más como una organización para promover la democracia. Y sí es cierto, pero por supuesto también no es una organización, es la organización acá en el país cuando está hablando de la observación electoral. La organización de MOE es increíble. En realidad, la potestad de organizar una observación electoral no gubernamental a nivel nacional es algo increíble. Y bueno, el hecho de que estamos aquí 18 años después del lanzamiento de la organización, todavía hablando de su papel, y ese papel y la importancia de la organización ha crecido y solo sigue creciendo. No es posible imaginar o pensar de unas elecciones acá en el país sin la presencia, la participación activa de MOE. Y el hecho de que existe una organización tan como organizada, tan madura, tan eficaz, es algo fundamental que da un nivel de confianza a los votantes que en realidad hace posible toda la democracia que vemos acá en el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Y efectivamente creo que además del acompañamiento, digamos, en el día de los procesos electorales, es importante resaltar también el rol que juega la misión a la hora de hacer estos mapas de riesgo antes de que permiten reaccionar, digamos, a las instituciones oportunamente, prevenir que muchos de estos riesgos se materialicen, pero además también en el último tiempo la MOE, creo que también es importante señalarlo, ha jugado un papel importante en el monitoreo de la situación de riesgo específico de liderazgos y de liderazgos femeninos o de liderazgos LGTBI, ahora que estamos discutiendo justamente de inclusión, en un contexto en donde desafortunadamente la violencia contra líderes y lideresas en Colombia, al menos en el último año, pero creo que ya lleva 2, la tendencia, la violencia contra liderazgos femeninos y LGTBI va en aumento. Entonces, poder hacer este monitoreo, esta suerte de prevención y de alerta temprana, creo que es algo que cobra importancia también y que plantea, digamos, pues tareas muy concretas en el horizonte de lo que tiene que hacer la misión de verificación. Creo que también, pasando a otro de los ejemplos de lo que ha ocurrido recientemente en Colombia, la elección de las circunscripciones territoriales especiales de paz permitió observar cómo, a pesar de muchos de los avances que Daniel identifica en materia democrática en Colombia y también de inclusión, que lo hemos hablado, también se pudieron ver barreras muy concretas para la participación de mujeres lideresas, de mujeres víctimas, que en sus territorios intentaron hacer parte de esta campaña por las circunscripciones especiales de paz en los territorios y que se vieron enfrentadas a todas estas conductas machistas súper tradicionales en la política que les impiden
¿no? Desde formalismos del sello, la fotocopia, el papel adicional que usted no tiene, hasta, digamos, competencia cara a cara con los candidatos hombres, donde las mujeres perdieron en muchas ocasiones. Creo que allá hay lecciones aprendidas muy, muy importantes para el futuro, pero también me llevan a preguntarle al embajador, en esta lógica del trabajo que la delegación ha estado haciendo en Colombia, ¿cómo fortalecemos esos procesos de inclusión ciudadana a través justamente de la observación electoral? ¿Cómo podemos hacer esto cada vez más fuerte para que estas barreras se reduzcan? Pues quizás quisiera retomar desde un punto que mencionaba Tyler, y creo que es importante decir que hay muy pocos países en el mundo que tienen organizaciones de sociedad civil tan bien organizadas en términos de observación electoral como lo es la MOE. Creo que ustedes en esto son un ejemplo porque obviamente tienen un nivel de presencia y de permanencia en los territorios, no solamente en el día mismo de la observación electoral o de la elección, pero durante todo el proceso. Una de las grandes lecciones de todos los procesos, de hecho, de observación electoral, lo que nosotros aplicamos dentro de las misiones de observación electoral de la Unión Europea, es que no venimos solamente a observar un día electoral, que obviamente es fundamental, pero nuestro procedimiento normal es de estar en el país ya unos 3-4 meses antes para poder observar también toda la campaña, para poder observar el clima general de la campaña, para ver cuáles son los posibles sesgos en la cobertura mediática, para ver el día de la elección, que también viene con múltiples retos de seguridad, de logística, etcétera, que son fundamentales. Es solamente al final una pequeña parte de la observación electoral, y obviamente la manera como la MOE moviliza a organizaciones de la sociedad civil en todos los territorios de Colombia da una permanencia a esta mirada que creo que es muy importante y muy valiosa. Sobre la pregunta precisa de si a través de observaciones electorales, digamos, que integran esas perspectivas diversas, ¿qué se puede lograr? Yo creo que primero lo obvio es que se puede velar a que los derechos de ciertas categorías sean respetados, porque precisamente tener, por ejemplo, en equipos de observación electoral en el día de la elección, tener una presencia de mujeres, tener una presencia de personas trans, garantiza que van inmediatamente a haber ciertos actos que pueden ser de micromachismo, que pueden ser de transfobia, por ejemplo, y que hasta con toda la buena fe, un observador que no tenga esa sensibilidad particular quizás no va a ver. Van a poder decir inmediatamente lo que acaba de pasar con esta persona que quería votar y que la trataron mal. Pues eso viene de un sesgo, de una reacción vinculada con el hecho de que esta persona sea una persona trans o una mujer. Obviamente, si son solamente hombres cisgénero que están observando, pues hay cosas que no van a ver. Entonces, ese elemento que parece básico me parece que es fundamental. Y también es fundamental porque muchos de esos obstáculos, he hablado de micromachismos antes, pero también hay obstáculos muy concretos y muy prácticos. El obstáculo principal, por ejemplo, con la población trans, es el tema de los documentos de identidad. Es el momento cuando una persona trans llega a votar y que su aspecto físico no corresponde al estado civil que todavía está consignado en su cédula. Y eso puede generar muchísima incomodidad, un sentimiento de volver a ser estigmatizado, y ahí hay todo un tema de formación, también para las personas que están acogiendo a los votantes en las oficinas. Creo que también es una buena manera, y lo hemos visto en muchos países del mundo, de acercar a la vida política y a la acción política
a comunidades que se pueden sentir como estigmatizadas y entonces que miran, digamos, desde lejos la vida política. Es una forma también de fortalecer liderazgos. Para muchos activistas políticas, el primer paso ha sido de participar en observaciones electorales, conocer este proceso, digamos, desde dentro. Y creo que en esto, precisamente, pues dar la posibilidad a toda la diversidad de la sociedad de participar en las observaciones electorales, también es un vivero de liderazgos futuros. Creo que serían esos, digamos, los principales elementos. Y otra vez, para nosotros eso forma parte de, entre más la vida política refleja la diversidad de la sociedad, más confianza genera también en la población. Nos parece algo natural, pero no es natural en el sentido que, es decir, la idea es sencilla, pero no es un proceso natural y los procesos políticos tienden a cerrar los espacios de representación y no a abrirlos de manera natural. Gracias. Embajador, ¿puedo abusar de su confianza y pedirle que nos cuente un poquito más de esta idea del fortalecimiento de los liderazgos a través justamente de la participación de la observación electoral? No sé si hay ejemplos, si han visto experiencias un poco en este tiempo o un poco, digamos, de qué manera se vincula este fortalecimiento a través del ejercicio de esa observación electoral. Ejemplos concretos, digamos, o concretos en el sentido de organizaciones específicas no tenemos, pero sí, por ejemplo, en muchas de las organizaciones de mujeres que apoyamos en el país, muchas de las mujeres que se han pues transformado en lideresas de sus sociedades empezaron así, haciendo ese trabajo de monitoreo de los derechos, haciendo ese trabajo a veces de observación electoral. Eso es algo que hemos visto realmente en muchos de los movimientos de la sociedad civil que hemos apoyado en el país. Y creo que hay otro ejemplo en esto, otro espacio que de hecho mencionaba Daniel, que es muy importante, que es el de los jóvenes. Porque al final un elemento interesante que tenemos en todas nuestras democracias es la dificultad de interesar a los jóvenes a la vida democrática, una vida democrática que consideran a veces como un espacio de adultos o de gente mayor, o pues que también es lo que refleja la participación política. Y creo que en esto, por ejemplo, las observaciones electorales han sido un punto de entrada para muchos jóvenes que luego llegan a ser activistas políticos. Y también, de hecho, es algo que vemos mucho en Colombia. Yo tengo, pues, porque la Unión Europea tiene mucha presencia fuera de Bogotá, paso mucho tiempo en los territorios del país, fuera de la capital, y cada vez que me reúno con consejeros de juventudes, me doy cuenta que pese a todos los retos de la primera elección, a los temas de la participación que fue débil, a temas de representatividad, etcétera, este hecho de tener una representación en cada municipio, en cada departamento y a nivel nacional, una representación de los jóvenes elegida por los jóvenes dentro de un sufragio normal, universal, creo que es algo muy potente y creo que Colombia todavía no ha explotado todo este potencial. Creo que va a evolucionar, va a mejorarse a lo largo de las ediciones. Obviamente no, pues nada es perfecto en una primera ocasión. Y me llama mucho la atención que precisamente muchos de esos consejeros de juventudes han llegado a esos procesos a través del activismo, luego de la observación electoral, y que pues muy rápidamente se han transformado en actores políticos. Todavía son actores políticos jóvenes, pero dentro de esos consejos nosotros no tenemos ninguna duda de que estén los líderes, las lideresas futuros del país. Muy
Muchas gracias, embajador. Lo pregunto porque efectivamente creo que él es un conocedor en detalle de muchos de los territorios de nuestro país, más que muchos de nosotras y nosotros incluso, y sé que han tenido un trabajo muy especial en la delegación con los consejos de juventud. Entonces creo que es una voz autorizada para efectivamente contarnos de la importancia que tiene trabajar en estos temas de inclusión y en estos temas de integridad electoral con la población más joven, para que desde el comienzo de la formación política de nuestras ciudadanas y ciudadanos del futuro se vayan incorporando esta necesidad de recoger las voces de los demás sectores y pues garantizar así que vayamos teniendo procesos, por supuesto, cada vez más inclusivos y cada vez más íntegros. Que de hecho, si me permites, solo una Claro. frase. Pero ahí un punto interesante también es que el tema de género y el tema de juventud, digamos, los dos están vinculados de manera muy estrecha porque es impresionante, y no solamente en Colombia, en todos nuestros países, la diferencia de percepción de esos debates de género en la generación entrante y en las generaciones que están ahora, digamos, más en la población mayor. Hay yo veo a los jóvenes y también a los jóvenes en la ruralidad, también en los jóvenes, mucho más relajados con esos temas que quizás mi generación, las generaciones anteriores. Entonces ahí también en el tema de manejar esta dimensión de género en la vida política, creo que los jóvenes también tienen mucho por aportar. Es cierto, nos enseñan a los demás todos los días, tal vez, y a las demás. Y creo que en esa medida también, digamos, la recomendación o la observación de poder incorporar en los procesos de observación electoral personas que pertenecen a estos distintos sectores y poblaciones favorecen justamente poder identificar esos obstáculos, esas barreras, esas dificultades para la participación efectiva y permiten también generar discusiones y la construcción de propuestas y de soluciones tal vez distintas a las que tradicionalmente se piensan de cara a este tipo de procesos cuando quienes piensan son los mismos de siempre. Bueno, se nos está terminando el tiempo, así que tengo que devolverme con Daniel muy puntualmente para pedirte, Daniel, que nos cuentes qué otras recomendaciones crees tú que se pueden dar si pensamos en cómo seguir uniendo a las instituciones estatales, a la comunidad internacional, a la sociedad civil organizada, a estos otros sectores tradicionalmente excluidos de estos procesos para que efectivamente vayamos avanzando no solo en Colombia, sino en el contexto latinoamericano que estábamos discutiendo hacia democracias cada vez más inclusivas y hacia procesos democráticos cada vez más íntegros. Sí, yo pienso que varias cosas. En primer lugar, creo que lo decíamos, se ha dicho aquí, que obviamente hay muchas cosas positivas que hay que celebrar, pero también reconocer las falencias. Yo creo que en primer lugar uno tendría que decir que si nuestro sistema electoral sigue siendo bastante artesanal y con elementos que podrían mejorarse con las nuevas tecnologías, el voto electrónico, muchas cosas que de alguna manera también pueden ayudar a aprender de otros lugares. Sé que es un debate en los Estados Unidos un poco complejo, pero a mí me parece fascinante toda la experiencia que varios estados tienen allá, de que la gente pueda votar por correo, que pueda votar previamente, y ahí pues sabemos que algunos critican eso, etcétera, pero en el fondo lo que uno ve es que estos mail-in ballots de los Estados Unidos han permitido que mucha gente que normalmente no vote pueda votar y han demostrado en estados como California y muchos otros lugares que ahí no hay riesgos, sino al todo lo contrario, facilita a la gente a votar. Yo creo que ahí es la gran tarea, lo decía ahora el embajador, yo creo que todavía Colombia tenemos mucho más por hacer en participación. Ahora hablaba de las cifras de la participación, 58%, que fue importante, pero sigue siendo muy bajo. Quiere decir que el 42% de la gente no ha votado. Y creo que entre más fácil hacemos el acceso al voto, experiencias que se dan en otras partes del mundo, no solamente con tecnología, sino también con generar confianza en el sistema electoral, es muy importante. Y tiene que ver también con otra cosa que aquí el diálogo de usted me pareció muy acertado, de cómo Colombia sigue siendo un país muy
muy diferentes y no es lo mismo estar en Bogotá que estar en los territorios. De hecho, yo celebro, por ejemplo, ahora hablamos de lo simbólico, no es cualquier cosa que Bogotá haya elegido la primera mujer abiertamente lesbiana, independientemente de que uno le guste o no le guste lo que hizo Claudia, eso es una cosa importantísima. Y la gente que critica a Claudia es por cosas que hizo, que no hizo, pero yo no he escuchado por ahí, seguramente en algunos lugares más recógnitos, pero el tema de su sexualidad, no fue el tema. Y en eso yo creo que Colombia ha dado muestras de que esos cambios en la sociedad se reflejan también en lo electoral, y que muchas personas que antes jamás se le hubieran ocurrido participar puedan participar y tener éxito. Pero eso pasa en Bogotá y no necesariamente por fuera. Ahora Ana María nos recordaba las curules de la paz, que son todas en territorios, digámoslo así, donde las culturas más tradicionales pues hacen que efectivamente no es lo mismo, y por lo tanto el número de mujeres que se eligen en esos lugares pues es muy distinta a lo que pueda suceder en Colombia, en Bogotá. Ahí todavía tenemos una brecha inmensa entre lo urbano y lo rural. En lo urbano hemos avanzado en cultura política, en participación, pero en lo rural todavía hay una brecha muy grande, y que tiene que ver también con el tema que así, aquí lo han planteado muy bien, de cómo la gente puede entender que valga la pena ir a votar, que mi voto lo van a contar, que mi causa se va a lograr visibilizar. Yo quiero que es un proceso, digámoslo así, de pedagogía social, de ir viendo cómo efectivamente hay grupos que inclusive no es tanto lo numérico. Ahora hay una bancada de animalistas en el Congreso, es una maravilla que sectores que antes jamás hubieran podido participar estén ahí, que la gente en diferentes lugares diga, mire, es que allá están estas personas, y eso también creo que puede y ojalá genere un caso demostrativo que lleve a más personas a participar. Pero todavía nos falta mucho para que podamos subir en el nivel de participación. Y yo me sumo a los elogios que han hecho, y no por qué ser nuestra anfitriona, pero creo que el papel de la moda realmente es impresionante. Comparto lo que decía Tyler, es impresionante lo que han hecho, su presencia, su capacidad técnica, pero sobre todo la credibilidad que han creado. La gente sabe que cuando la MOE habla y dice una cosa, pues es serio, y esos mapas de riesgo, etcétera. Yo creo que eso es uno de los elementos que yo creo que, y no voy a decir que fue solo por la MOE, pero el trabajo de la MOE sí ha ayudado, sin duda alguna, a que hoy los colombianos crean más en su democracia que antes. Esos datos que ahora nos daba Tyler, yo lo siento, yo siento que cada vez más en estas discusiones de las cuales hablaba en mi primera intervención, donde mucha gente me decía, no, ¿para qué votar? Eso no tiene causa. Hoy en día cada vez se ven esas discusiones menos. Yo, por ejemplo, el tema de los jóvenes, yo lo veo, soy profesor de la Universidad Nacional. En la Nacional hace unos años era casi un pecado votar, era el fraude electoral y no sé. Hoy en día todos, pues no todos, casi todos mis estudiantes están en grupos políticos, en el partido no sé qué, por allá organizando. Es decir, yo creo que esos cambios que son generacionales, que son lentos, a veces más lentos de lo que uno quisiera, son parte de lo que de alguna manera se ve que la democracia funciona, ergo vale la pena participar. Entonces yo creo que, y ahí sería muy interesante también aprender de la comunidad internacional, porque la verdad es que en Europa yo no sé cuál será el promedio de participación en las elecciones, pero estoy seguro que es muy por encima de la nuestra. Ahí también hay unos países más que otros, etcétera. Yo creo que ahí hay como efectivamente mecanismos concretos, ¿no es cierto?, el tema de la paridad, de cómo obligamos a los partidos a incluir mujeres, a cómo obligamos a los partidos en el debate que ahora hacían César y Carlos Ariel con Alba Lucía, cómo obligamos a los partidos a tener procesos de democracia interna,
que la democracia no, que los partidos no escojan a dedo sus candidatos, sino de cómo efectivamente obligamos legalmente ahí desde afuera, ¿no es cierto?, mecanismos que obliguen a que los partidos realmente también se democraticen internamente. Yo sé que los europeos y muchos otros países del mundo nos pueden aportar. Por ejemplo, yo siempre en mis clases resalto ese proceso tan interesante que este año ha sido un poco raro porque es una elección como rara este año, pero ese proceso de las primarias, cómo se escogen los candidatos presidenciales en Estados Unidos es una maravilla, cómo se lanzan una cantidad de candidatos y van decantando, y cuando salga el candidato del Partido Demócrata o Republicano es porque se lo han ganado en el terreno. Ahí yo creo que tenemos mucho que aprender. Claro, hemos hecho consultas en Colombia, los candidatos recientes han salido de consultas, que creo que es un paso fundamental, pero de la democracia interna de los partidos, ahí todavía estamos colgados, y creo que hay experiencias de partidos modernos en otras partes del mundo, creo que nos pueden ayudar también a ir, no para copiar, pero sí para tomar lecciones de cómo efectivamente hemos avanzado mucho, pero todavía tenemos que avanzar mucho más para que el Congreso, la política en Colombia se parezca a la sociedad, ¿no? Y que la sociedad en sus diversidades étnicas, de género, de políticas, pues cada vez más se sienten reflejados en lo electoral, y eso creo que sin duda alguna es la gran tarea que está por delante, en la cual pues contamos, gracias a Dios tenemos a la MOVE, pero que obviamente no la podemos dejar sola, la MOVE como parte de un engranaje del movimiento social, de los sectores sociales cada vez más activos en la política. Muchas gracias, Daniel. Talio, no sé si tú quisieras también sumar algunas recomendaciones o sugerencias de cómo fortalecer cada vez más la participación de estas voces y estos sectores en los procesos electorales y en los procesos democráticos en general. Pues sí, que no tenemos tanto tiempo que nos queda, pero en realidad, bueno, creo que tenemos que todos seguir trabajando para asegurar que los jóvenes, como mencionó el embajador, se sienten que ellos sí tienen una voz, sí se pueden participar, se pueden ver sus mismos seres como unos bueno, participantes en el sistema democrático que estamos construyendo. En realidad creo que podemos decir que las instituciones democráticas acá en Colombia son fuertes, ¿verdad? Y tenemos mucha evidencia de eso, pero igual en los Estados Unidos, en Europa, en Colombia, tenemos que trabajar mucho en ese tema de la juventud para mostrarlos que sí vale la pena involucrarse en el sistema democrático, sí vale la pena participarse en elecciones, y sí se puede cambiar las cosas, se puede cambiar su país, se puede cambiar su comunidad, se puede cambiar el mundo por el proceso democrático. Muchísimas gracias. Creo que es súper importante generar como esa confianza. Embajador, ¿alguna recomendación final, sugerencia? Ya Daniel hizo mención, digamos, a la experiencia europea. Bueno, en Europa no solo hay elecciones en cada uno de los países, hay elecciones también a nivel europeo, próximamente habrá elecciones en el Parlamento. No sé si desde el punto de vista de la inclusión hay alguna recomendación final que nos quiera compartir. No, pues yo creo que realmente, volviendo a los puntos que tocamos varios de nosotros, creo que sí, buscar inspiración en Europa, en Estados Unidos, en todas las otras democracias del mundo es interesante, pero creo que realmente Colombia a veces no se da cuenta también que tiene muchísima riqueza de experiencias aquí. Mencionaba el tema de los consejos de juventudes, eso es creo que no sé si hay otro país en el mundo que tiene este sistema de representatividad electoral de los jóvenes a cada nivel de gobierno del país. No conozco de ningún país en Europa que lo tenga. Tenemos consejos de juventudes, pero no electos, no con un proceso así y creo que, por ejemplo, precisamente eso podría ser digamos, un tema donde todas las fuerzas políticas de Colombia miren
pues hemos hecho esta innovación, cómo la vamos mejorando, cómo la vamos fortaleciendo, cómo la vamos como llevando hasta el final. Yo creo que otro punto que para mí es muy inspirador y donde nosotros aprendimos lecciones de Colombia es la forma como el país está mirando al conflicto, mirando hacia atrás con una voluntad de esclarecimiento, de verdad, que obviamente no es un proceso fácil, que es un proceso que genera muchas incomodidades y es normal, pero es una cosa que siempre me llama la atención. En mi propio país nos demoramos 2 generaciones para empezar a hablar de la manera como el Estado francés había tratado a los judíos franceses durante la Segunda Guerra Mundial. En muchos otros países europeos ese trabajo de memoria de la Segunda Guerra Mundial se ha hecho mucho más tarde y hasta a veces queda por hacer en parte. Ustedes han tenido la valentía de mirar al pasado inmediatamente después de los hechos con una voluntad muy clara, que es la no repetición. Pero eso, por ejemplo, esa experiencia de mirar el pasado reciente, cuando muchos de los responsables de lo que se está hablando siguen vivos, siguen en posiciones de poder, es una experiencia que es casi única en el mundo. Y podría hablar de la justicia transitoria. Entonces, lo que quiero decir, si hay un consejo, el consejo no es de no inspirarse de lo que hacemos en otros continentes, pero sí es de mirar quizás más la diversidad dentro de Colombia, los procesos que ya existen dentro del país, porque al final hay muchísimo por aprender también de lo que pasa en el país. Es un país que es muy fértil en términos políticos y en términos en particular de vida de la sociedad civil, que de hecho la MOE es un ejemplo de esto. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Creo que ha sido una discusión muy, muy interesante. Quisiéramos tener la posibilidad de seguir conversando otro rato más, pero ya por razones de tiempo nos toca pasar al siguiente punto en la agenda. Quisiera simplemente cerrar diciendo que, pues, de lo que hemos oído de ustedes esta tarde, es clara la importancia de garantizar la participación de todas estas diversas voces como parte de los arreglos políticos que se incorporen a nuestros procesos electorales, como forma de asegurar justamente esa integridad en los procesos y de avanzar cada día hacia una democracia mucho más rica y que refleje de mejor manera la diversidad que tenemos en el país. Creo que la buena noticia también de oírlos es que estamos bastante mejor de lo que tal vez pensamos todas y todos en algún momento, al menos mejor que otros y que otros países y que otras experiencias. Pero creo que también es muy importante rescatar unas palabras que decía el embajador, y es esta incorporación de los sectores que históricamente han sido excluidos, que no tienen garantías para la participación. No es un proceso natural, no es algo que ocurra automáticamente. Requiere sí o sí de una decisión de parte del sector institucional, por supuesto con el apoyo preferiblemente de la comunidad internacional y del empuje definitivo que se da desde la sociedad civil. Digamos, y en ese sentido creo que es donde la MOE entra a jugar un papel muy relevante que sirve como ejemplo para muchos lugares en el mundo. Hay que trabajar en los temas de formación, creo que es muy, muy importante, no solo para quienes trabajan en los temas electorales, porque al menos en Colombia cualquier ciudadano, cualquier ciudadana es llamado a participar en el proceso electoral y tiene que poder entender esta diversidad y saberla, digamos, incorporar en su trabajo en los momentos de procesos electorales. Hay que sacar provecho de la tecnología, creo que también es otro aprendizaje que vale la pena. Tenemos mucho por hacer ahí sí en esa materia. Hay que potenciar el trabajo y los escenarios de participación con los jóvenes y con las jóvenes, porque allí, digamos, creo que radican muchos de los aprendizajes que tenemos por hacer hacia futuro. Hay que garantizar, por supuesto, mínimamente condiciones de seguridad para poder ejercer los derechos políticos con libertad en nuestro país. Hay que trabajar, y lo decía Tyler, en el tema de la construcción de confianza, en la legitimidad de un sistema en el cual las personas crean que vale la pena participar. Hay que
recojo también de las palabras finales del embajador, sacar provecho de la diversidad que tenemos y creernos un poco el cuento de que tenemos procesos e iniciativas propias que de alguna manera garantizan también esa inclusión y potenciarlos. Y está también, por supuesto, el tema de la paridad y de las medidas concretas que garantizan en la práctica, en los arreglos, la participación de las mujeres y de otros sectores. Y aquí voy a hacer trampa y voy a introducir una cuña, porque la semana pasada le entregamos las organizaciones de derechos humanos al gobierno un documento con una serie de criterios que creemos debería cumplir la persona que llegue a ocupar la Defensoría del Pueblo, que está próxima a elegirse. Se lo sugerimos también para la persona que tiene que designar para la terna para Procuraduría el próximo año. Y uno de los criterios que está allí, y es el más importante que tenemos por ahora, es ojalá sea mujer. Colombia no ha tenido ninguna defensora del pueblo en la historia hasta el momento, y sería bueno y ya es hora de que tengamos una. Así que le estamos pidiendo al gobierno que ojalá presente una terna de 3 mujeres para asegurarnos de que tengamos una próxima defensora del pueblo. Pero además no queremos cualquier mujer. Estamos pidiendo una mujer que sepa de temas de derechos humanos, que sepa de enfoques diferenciales, que conozca la situación en los territorios y que esté comprometida con la construcción de paz, para que llegue a ocupar las sillas de estas 2 instituciones tan importantes en nuestro Estado, digamos, con un compromiso claro y una apuesta por la concreción de la participación de estos sectores en el quehacer institucional. Y lo pongo como ejemplo porque creo que otra cosa que podemos mostrar es haber presentado una terna para fiscal de solo mujeres y haber elegido una fiscal mujer de esa terna. Y creo que son prácticas que hay que resaltar y que hay que pedir que se repliquen por fuera, digamos, del ámbito electoral tradicional, porque es algo que Colombia tiene para mostrar. Cerraría simplemente recordando que en 2019, cuando el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres sacó sus observaciones y recomendaciones a Colombia, la primera recomendación que tenía es avanzar prontamente en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y trae luego toda una elaboración de cómo el potencial de inclusión y participación ampliado de las mujeres, por supuesto de otros sectores, tiene todo que ver con la construcción de paz y con la garantía de los derechos humanos. Dejaría con esto aquí el panel. Muchísimas gracias, Tyler, Daniel, embajador, por acompañarnos, y cedería la palabra entonces para que sigamos adelante. Muchísimas gracias.